Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Un abrazo gigantesco, gigantesco. Una hora poco común, poco habitual para nuestros lives, pero aquí estamos conectadísimos para poder hablar sobre un tema muy importante con una mujer maravillosa que vive en España y por esa razón también nos conectamos a esta hora para que para ella pueda ser muchísimo más fácil. Hola mi Silvi, ¿cómo estás Nati? Ahí estás Leire. Vamos a darnos unos segunditos para que vayan entrando, para que vayan conectándose más personas, que vayan sabiendo que estamos transmitiendo en directo en este momento. Hola Ana Mari, ¿cómo vas? Aura, buenas tardes para todos, para todas. Y bueno, en este live hemos decidido hablar sobre un tema que es bastante, pero bastante delicado. Y es el hecho de ser hombres, ¿no? Cómo está ligado, conectado a la capacidad de expresar emociones, a la capacidad de ser un poquito más abiertos, ¿no? Con nuestra espiritualidad, con nuestra emocionalidad y la presión que hay, sobre todo desde la mujer hacia los hombres. Así que por eso vamos a hablar con Leire Martínez. Leire es psicóloga sanitaria, especialista en yoga. Precisamente nos conocimos en la India, coincidimos en nuestro teacher training en la India en octubre. Y bueno, tiene otras, muchísimas más especialidades, es coaching, además está formada en constelaciones familiares y sistémicas, en psicoanálisis, es máster en infanto juvenil, gestión emocional. Y pues bueno, vamos a darle la bienvenida a Leire de una vez. A ver si estás por aquí. Leire vive en España, vive en Ibiza. Ya te envié la invitación. Hola, Hola, Leire. muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estás Me voy a preciosa. alejar un poco. Ahí, perfecto. Ahí estás. ¿Cómo estás? Qué rico verte. Igualmente, qué bueno verte. Con un Qué- poquito de frío que nos ha cambiado el tiempo y hemos pasado de estar en la playa tomando el sol a otra vez jersey. No puedo creer. Cuéntanos cómo es vivir en Ibiza. Pues la verdad que muy agradable, solemos tener muy buen tiempo. Encima este año la verdad que no nos podemos quejar y ahora últimamente pues ha cambiado un poquito el tiempo, pero bueno, perfecto, está todo bien. Oye, qué dicha verte, qué rico verte, qué Vale. rico que hayas aceptado esta invitación. Nos conocimos en la India, como ya les estaba comentando a nuestros seguidores que están uniéndose en este momento. Bienvenidos a todos. Y nos estábamos formando en 300 horas de yoga. Leire ya había hecho 200 horas en India también y dejaste pasar un tiempito y bueno, repetiste en el mismo año, hiciste 300 horas, ¿no? Sí, pasaron desde el 2019, sí, exacto, unos añitos. Cuéntanos un poco sobre ti, cuéntanos cómo desde la psicología quisiste empezar también a explorar el mundo del yoga, de Ujú. constelaciones familiares, cuéntanos qué haces tú por esta vida que además estás generando, por supuesto, conciencia, amor y sobre todo bienestar para todos los que te siguen, porque en redes sociales que ya les compartía un reel tuyo especialmente para que te conocieran un poco más, compartes muchísimos temas de apoyo, como este que vamos a hablar ahora, que poco o nada se atreven a conversar por obvias razones. Pero empecemos por ti. Cuéntanos un poquito sobre tu vida. Bueno, primero gracias por darme la oportunidad de estar aquí hoy. Estoy muy agradecida de estar, de verdad. Y bueno, el tema de psicología viene desde pequeña, siempre me ha interesado muchísimo la mente, era algo que me fascinaba. No te sé decir un porqué, pero siempre me ha fascinado. Entonces acabé la carrera en 2014 y de repente me empecé a agobiar y dije, uy, yo lo que quiero es viajar, me da miedo de algo que me gusta tanto como cansarme de ello y no sé, que pasen 5 años y no disfrutar de mi trabajo. Entonces ahí decidí viajar, estuve viviendo en el extranjero tiempo, viajando bastante y fue en el año 2019 cuando justamente llegué a India que conocí el yoga nidra y volví otra vez
estas ganas de mente, de que haya ahí, ¿no? Todo esto. Y fue ahí cuando me reconcilié un poco, digamos, con la psicología y decidí volver como a retomarlo, a trabajar en ello. Y fue gracias a eso, al yoga nidra, que me volvió otra vez como a dar esa ilusión y esas ganas. ¿Qué Ujú. encontraste en Nidra? ¿Perdón? ¿Qué encontraste de particular en el yoga nidra? Bueno, que al final se puede trabajar desde un poco como es la hipnosis, en la hipnosis clínica. El yoga nidra puedes bajar a un estado de ondas alfa donde estás en pleno inconsciente y subconsciente y ahí puedes trabajar cosas muy, muy interesantes. Ok. Leire, cuéntanos entonces un poco sobre este tema que vamos a tratar hoy, porque surgió así como muy orgánicamente de una conversación que estábamos sosteniendo un día y dijimos, bueno, ¿por qué no hablamos de esto que es tan importante? Hay muchos hombres que les cuesta trabajo hablar sobre sus emociones, sobre lo que está pasando en su vida, sobre lo que les duele, ¿no? Porque desde muy pequeños les enseñaron simplemente a no sentir, a que tienen que ser machitos, a que no pueden llorar, a que es sinónimo de debilidad mostrar Ujú. sus emociones, sentirse muchas veces vulnerables. Hablemos un poco desde esta perspectiva que le queremos dar a este tema y es hombres de acero, ¿no? Que es precisamente esa estructura como de hierro, como de yo tengo que ser el macho, tengo que ser el que protege a la mujer, el que tiene que proveer tranquilidad, paz, abrigo, ¿no? Y no me puedo mostrar débil, no puedo mostrar mis emociones, no puedo mostrarme sensible. Y aquí viene algo muy importante que creo que lo vas a ligar y por eso quiero expresarlo inmediatamente antes de empezar a entrar en materia y es el lado femenino. Tenemos todos un lado femenino y un lado masculino y lo hablamos muy discretamente y tranquilamente porque pues en yoga se habla mucho de esto, de nuestras lateralidades y de cómo tratamos siempre de, o la intención es balancear, ¿no? Pero muchas Ujú. veces para los hombres también es un poco como confrontante y dicen, pero ¿cómo así que lado femenino? No, yo no soy femenino. Y se abruman y dicen, no, 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 no. Para mí el yoga no es para mí, no me pueden hablar de mi lado femenino porque yo soy macho hombre. Y es que no estamos hablando de cuando hablamos de género femenino, sino, y ni género masculino, sino de las cualidades, ¿no? Las energías. Exacto. Entonces, empecemos por ahí, con este tema Perfecto. importante, el telón de hombres de hierro, el costo o el precio de ser hombres. Entonces, mi ley linda, todo tuyo. Bueno, pues en este aspecto, entender, como tú bien decías y bien introducías, que ambos, tanto los hombres como las mujeres, dentro de nuestro habitan dos energías, que son la femenina y la masculina, y la diferencia entre ellas es que la energía masculina es como más de acción, más como si fuera, si lo tuviéramos que dibujar, sería como una flecha. El símbolo sería una flecha, ¿no? De accionar, de ir, de esa fuerza, de esa vitalidad. Eh, entonces, ¿qué ocurre? Que está súper bien este tipo de energía para ciertas cosas y también está bien la energía femenina para otras cosas. La energía femenina, si la tuviéramos que dibujar, sería como una especie de espiral. Sería de voy a ver esto desde esa situación, también desde esta, también desde esta. También una energía como de cuidado, de contención, de emocional. ¿De acuerdo? Entonces, ambas son necesarias, ambas nos enriquecen y para ciertas cosas va mejor una, para ciertas cosas va mejor otra. Entonces, la capacidad que de dentro del género que sea, que podamos integrar estas dos energías y poder utilizarlas en función de la situación que estamos viviendo, me parece algo muy interesante. Por ejemplo, si ahora mismo estoy en una conversación con alguien que se siente mal y necesita esa empatía de mi parte, ¿no? Pues quizás saco un poquito más de esa energía femenina, ¿no? De contención, de lo que hablábamos de emocional. Si ahora tengo que tomar una decisión de, venga, rápido, una decisión, por ejemplo, en una situación de riesgo, la masculina va fenomenal. O sea, tengo que actuar, tengo que ir, tengo que dirigirme y está genial, ¿no? Entonces,
el poder jugar con las dos y entender que ambas son necesarias, creo que es algo que nos potencia, ¿no? Como personas. Hay que empezar por ahí para poder entendernos, para empezar a diferenciar entonces, entendiendo que no hablamos de género como tal, hay una fuerza femenina y masculina dentro de cada uno de nosotros. Hablemos ahora sí un poquito más hacia afuera, porque la energía es algo que no se ve, pero lo que sí se ve. Hombre, mujer, ¿qué nos diferencia a los hombres de las mujeres? Pues lo que tenemos claro hoy en día, ¿no? Que se habla tanto del tema de los derechos y demás, es obvio que tenemos los mismos derechos. Somos seres humanos y como seres humanos tenemos los mismos derechos. Pero creo que sí que es importante entender que biológicamente y fisiológicamente no somos iguales. La mujer está biológicamente, por ejemplo, estamos preparadas para decidamos o no tener hijos y es en nuestra naturaleza está ese cuidado y esa forma de nuestro cuerpo para ello. Y en los hombres, el tema de tener la menstruación y demás, y los hombres su fisionomía es diferente. Ujú. Entonces partimos de la base de que, por ejemplo, el hombre en las cavernas necesitaba saber volver a su hogar. Entonces, por tema de plasticidad neuronal, esa parte del cerebro se ha trabajado más, lo que es la parte de GPS, ¿no? De encontrar el lugar, simplemente por ese hecho. Entonces, al final es entender que necesitamos el uno del otro para algo completo. Los géneros y los roles, un poco Ujú. esos aprendidos o vienen ya con cada uno de nosotros intuitivamente. Yo creo que hay una parte de cada cosa. Creo que a nivel social y a nivel educacional hay muchas cosas que, digamos, que nos llegan de todo esto, ¿no? Lo que se espera de nosotros a nivel social o lo que se espera a nosotros en nuestra familia, en nuestra cultura, en nuestro ambiente. Por ejemplo, el tema de los juguetes, ¿no? Cuando somos pequeñitos, pues nos dan un juguete o nos dan otro o decidimos nosotros con qué queremos jugar. Quiero decir que eso también es muy interesante, ¿no? Con los niños pequeños, como a veces lo que hacen es copiar lo que ven. Entonces, ¿cuánto realmente quieren utilizar, por ejemplo, ese juguete que está designado hacia un rol o hacia el otro? O simplemente lo que están haciendo es copiar lo que ven a los demás. Entonces, sí que creo que tiene que ver mucho con el tema educacional, pero también tiene que ver con un instinto interno. Allá iba, porque realmente lo que hablábamos anteriormente, y es que es impresionante cómo las mujeres en realidad hemos sido las propiciadoras precisamente de seguir como cultivando ese machismo al final o esa relación con el hombre de tienes que mantenerte fuerte, no puedes mostrar debilidad, no puedes mostrarte vulnerable, los hombres no lloran, los hombres no sienten. Y creo que eso ha sido un poco muy fuerte para los hombres de lidiar con eso, ¿no? Y eso hace que en últimas también sientan que tienen que transitar con sus dolores internamente solos o que puedan llegar a refugiarse en alcohol, en excesos, en algún tipo de vicio también, ¿no? Como Ujú. tratar de esconderlo con algo. A mí me ha pasado algo particular y es que muchos hombres han llegado de pronto a contactarme, pero con cierto temor, a preguntarme sobre el yoga y con muchísima timidez, ¿no? Se nota, se siente y se evidencia una necesidad de tener herramientas para poder vivir mejor, pero les da pena decir, primero que todo, siento, sé que estoy pasando por un mal momento, siento y sé que necesito hacer algo, eh, pero creo que esto es para mujeres y no me parece como chévere empezar a explorar por ahí, pero me han dicho que sirve, pero bueno, hablemos un poquito de eso. Vale. A tema de, por ejemplo, de porcentaje, Ajá. mm, un 20% de hombres frente a un 60% de mujeres piden ayuda psicológica. Es decir, esto es real y esto es así. Ujú. ¿Qué ocurre?
exactamente como tú explicas, muchas veces a nivel social se ha educado al hombre como tú tienes que ser fuerte, tú tienes que ir para adelante, pase lo que pase, tienes que sostener, tienes que proteger, tienes que tener esa fortaleza tanto física como emocional como mental. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que muchas veces, digamos, el salto es mucho más grande. Hay un salto muchísimo más grande a la hora de pedir ayuda o de ser consciente de que algo está pasando dentro de mí, ¿no? Porque no, porque yo tengo que ser fuerte, porque a mí me han dicho, porque... Entonces, me parece muy importante que se trate este tema porque a día de hoy siento que con la mujer se están tratando muchos temas y se está hablando mucho y está genial, pero creo que a nivel de, como de darle voz al hombre, está faltando darle esa voz, que se pueda expresar, que haya grupos de hombres o que haya una manera, una red emocional de apoyo en la cual ellos puedan expresarse igual que nosotros hacemos, ¿no? Que el otro día comentábamos, pues quedamos con las amigas y les contamos, nos ha pasado esto y demás. Y tenemos como muchas veces esa contención entre ellos también la hay, pero creo que no de la misma manera. Entonces, siento que a veces también las mujeres, sin darnos cuenta, les estamos también como no dejando, ¿no? No dejando expresarse o no. Igual que nosotras muchas veces sentimos, no, necesitamos comunicar, necesitamos expresarnos en una relación o con nuestros amigos, ¿no? Muchas veces a ellos no les estamos permitiendo eso. Entonces creo que también es importante darle voz a todo esto que nos ocurre a nivel social. Validarlo. A mí me Realidad. aterra. Es que estaba compartiendo una tanda de memes el fin de semana para reírnos un poco, pero pues también un poco estaba observando con cierto asombro el tema de que cómo nos divertimos ahora, ¿no? Y la sátira, ¿no? Que hay con respecto a las relaciones. Entonces había un video muy viral en el que una mujer les dice, les está dando lecciones a los hombres de lo que sí o no deben hacer con las mujeres. Ajá. Entonces un poco adivinen todo lo que las mujeres quieren, eso es una carga muy pesada, ¿no? Entiendan que si decimos que queremos estar solas, entonces no tienen que irse, no se vayan por nada del mundo. Y pues los hombres son como tan prácticos, tan pragmáticos, tan Flexa, racionales. Pues si flexa, yo te acción. quiero nada, pues él se va. Pero ¿por qué somos tan crueles las mujeres y queremos como llevarle a la contraria? Y eso es una carga pesada también para ellos. Entonces, tomando nota, se hace en una forma muy jocosa, pero dicen, ay, con razón me terminó, con razón me cortó, con razón me bloqueó. Si te dice que que no pasa nada, quiere decir que está pasando de todo. ¿Por qué, por qué juego de roles o de estrategia más bien entre hombre, mujer y en las relaciones? Pues yo creo que es una carga muy pesada para los hombres también el hecho de, ¿por qué a las mujeres primero les cuesta tanto pedir con claridad a su pareja qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, lo que no le gusta? Creo que nos evitaríamos un camino muy largo y también al pobre hombre un poco mucho de sufrimiento también, pero es algo que es como una constante, porque pues no en vano se hacen chistes sobre esto. El tema del Ujú. también, ahí se nota cuál es la diferencia entre los hombres y las mujeres, ¿no? El hombre le pregunta a la mujer cómo estuvo tu día y ella le cuenta 2 horas de historia y él le pregunta al hombre cómo estuvo tu día y le dice, bien, pues muy básico, ¿no? ¿Cómo pueden los hombres lidiar un poquito con esto? Porque yo creo que en tema de relaciones también es muy pesado para ellos entender un poquito de estas diferencias y un poco también las mujeres. Yo creo que hay que hacer un trabajo como de, hey, vamos a entendernos, ponernos en los zapatos del otro y pues se logra, ¿no? Yo creo. Pues para mí aquí hay dos puntos importantes. El primero, comunicación. En consulta, siempre, siempre, siempre les digo, el 90% de los problemas que tenemos se pueden solucionar con comunicación. Ujú. Partiendo de la base de lo que decíamos, que nuestro cerebro no funciona del todo igual. El hecho de que a veces yo necesite algo, delante no tengo ninguna divina con la bola de cristal que sepa lo que por mi mente está pasando. Entonces es justo y necesario que lo exprese, que diga qué me pasa. Mira, me estoy sintiendo así, mira, me está... Y aquí para mí hay algo muy importante, una diferencia entre
tú me estás haciendo sentir o yo me estoy sintiendo. Cambia mucho la película. O el tema de, por ejemplo, eres tonto o estás haciendo una tontería. Es todo comunicación y creo que la comunicación es como el pilar base de absolutamente todo. Entonces, creo que aquí, como digo, la comunicación juega un papel fundamental. Expresar qué pasa por mi cabeza, cómo me estoy sintiendo, por qué me estoy sintiendo así, comunicárselo al otro, porque el otro o la otra no lo tiene por qué saber. Entonces, creo que esa es la base. Y luego con lo que decías un poco de esto sí, esto no, en sistémica hace referencia bastante a las constelaciones familiares, y la sistémica nos habla mucho del juego de manipulación, Ujú. que es ese juego que aprendemos desde pequeñitos o desde pequeñitas. De esta manera, mamá o papá me da, yo consigo lo que quiero y esto lo extrapolo a toda mi vida. He aprendido que si lloro consigo esto, entonces lo continúo haciendo porque nadie me ha dicho que esté mal o nadie me ha parado los pies, ¿no? Entonces, esto también es algo muy interesante, cómo esa infancia la extrapolamos a el continuo de nuestra vida, ¿no? Hasta que deseamos o en algún momento algo nos afecta y decimos, uy, aquí tengo que trabajar esto, ¿no? Y empiezas a deshilar y te vas dando cuenta de que todo viene de la infancia, de los 0, 5, 7 años, que es cuando nos formamos. Aparte de, como entendemos en sistémica, que no todas las ramas de la psicología lo entienden así, pero en sistémica sí, de todo nuestro sistema. No somos una persona individual, sino que venimos de un sistema familiar con ciertas cosas que sanar también. Claro, además que eso es importantísimo lo que acabas de decir, hay que entender que en esos primeros años de vida estamos como creando ese disco duro, ¿no? El disco duro de nuestro cerebro, de nuestro sistema, de nuestras creencias, de nuestras emociones, de nuestra salud mental, las bases y las bases sólidas, ¿no? Como ese enraice, ¿no? Desde ahí Ujú. viene. Y Leire, hay una cosa, vamos a hablar un poquito de todo esto así como amplio y luego ya entramos como más a profundidad, pero me parece importante que lo hablemos porque es algo que estamos viendo todos los días y lo comentábamos tú y yo, y es que, bueno, las redes sociales son herramientas maravillosas, sí, también nos dejan ver muchísimo, como lo hablábamos ahora sobre los memes y los chistes, que entre chiste y chiste, pues nos reímos mucho de lo que estábamos hablando ahora, pero decimos, pero así no está bien, ¿no? Aquí se dice entre broma y broma, la verdad se asoma. Eh, tal cual, me encanta. Pero no está bien, ¿no? No está bien si revisamos esos chistes y decimos, "Ah, pero no debería ser así, ¿no? No como esa crueldad. Pero hay otro tema también de redes y muy de esta manera de tener acceso a la información masiva. Y es Ujú. coaches, coaching de parejas y todo este tema, en el Sí. que a mí me parece que a veces es como peligroso, ¿no? Porque he visto y me pongo a estudiar las mujeres, ¿no? El que se enfoca en las mujeres, el que se enfoca en los hombres, ¿no? Como en este lenguaje de empoderar, de, mira, si quieres conseguir a un hombre, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, o haz esto si lo quieres tener loco, si lo quieres enamorar, igual con los hombres. Entonces están como creando un par de monstruos, ¿verdad? De lado y lado y llenando la cabeza de cucarachas, que es más o menos no sientas, no seas auténtico, no fluyas con tus emociones, sino sigue un montón de estrategias que al final pues hacen que no seas auténtico y real en esta búsqueda de encontrar como ese feeling, ¿no? Digo yo, hace mucho daño y es muy nocivo, ¿no? Pues sí, tenemos la gran suerte de que a día de hoy tenemos una comunicación de ida y vuelta con lo que son los medios, como por ejemplo las redes sociales, ¿no? Donde alguien da una expresa y alguien le puede contestar, cosa que antes no se podía hacer porque los medios eran la radio, la televisión, ¿no? Donde el mensaje era hacia una sola dirección, ahora puede ser bidireccional.
Y en eso está genial porque al final, bueno, que crea que haya una conversación entre dos o más personas, pero sí que está el peligro de que, pues eso, todo el mundo puede comunicar, puede hablar y muchas veces sin cierto conocimiento acerca de todo. Entonces esto claro que puede ser peligroso. Sobre todo yo lo veo en los jóvenes, porque, claro, hay momentos en los que es difícil filtrar la información, entonces todo eso que estoy consumiendo es como que va directito a mi cerebro, pom, 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 se va sentando y al final esto crea que realmente pues se piense que las cosas pueden ser así y puede ser bastante nocivo. Mileire, hablemos entonces, ahora sí, entremos en materia. ¿Por qué a los hombres se les dificulta tanto expresar sus emociones? ¿Por qué se reprimen tanto? Y cómo hoy en día yo creo que es una tendencia que está cambiando, ¿sí? De pronto Sí. antes era un poco más tabú para ellos hablar un poco de sus emociones, pero ya están empezando a abrirse un poquito más. Y si algún hombre que nos está viendo o oyendo siente que necesita apoyo, que quiere hablar, que quiere expresarse, ¿qué podría hacer? ¿Qué les puede ayudar a los hombres a gestionar sus emociones sin sentirse vulnerables, sin ese miedo, no sin sentirse, porque pues la vulnerabilidad es algo que no está mal sentir, pero que no sientan ese miedo a ser juzgados, a exponerse, sino que realmente puedan tener herramientas para poder gestionarlo, tanto así como nosotras las mujeres, como lo decías ahora que lo estábamos conversando anteriormente, para nosotras Ujú. es fácil, entre nosotras conversamos muchas veces sin conocernos, nos identificamos muy fácilmente una con otra, somos empáticas y, y lo que sea que necesitemos expresar, lo soltamos fácil, pero para los hombres es muy difícil. Bueno, como bien comentas, sí que es verdad que a día de hoy eh, es cada vez más el número de hombres que toma, pues, que comienza a expresarse o al menos empieza a darse cuenta de que esa expresión es necesaria. Y aquí creo que es muy necesario el apoyo del ambiente, el ambiente en el que te mueves, ¿no? Si tú te mueves con gente que te escucha, que te apoya, tanto para hombres como para mujeres, indistintamente. Al final lo que haces es, bueno, es esa red de apoyo lo que consigue es que tú puedas expresarte y puedas sentirte acompañado o acompañada en todo aquello que va ocurriendo y cómo te vas sintiendo y valorar tus emociones. Yo siempre digo, hay una cosa que nunca te pueden negar y es cómo tú te sientes. ¿De acuerdo? O sea, una emoción no te la pueden negar. Si yo me siento triste, me siento triste. Y si me siento contenta, me siento contenta. Tú no me puedes decir, no, no, tú no te sientes así. Puedes estar en desacuerdo con mi opinión, con lo que sea, pero nadie te puede decir que no te sientes así. Eso solo lo sabe la persona, ¿no? En este caso, tanto el hombre como la mujer. Y para mí hay algo clave y es la educación. Ujú. Si partimos de, ya sé que esto es un poco, me dirá la gente, es un poco utopía, ¿no? Pero es verdad, si desde que somos pequeños nos enseñan a escuchar al compañerito, a la compañerita que se siente mal, a que haya empatía, a trabajar la gestión emocional, pues creo que esto poco a poco pues iría mejorando bastante, la verdad. Bueno, los hombres del futuro yo creo que ya van a tener esta parte muchísimo más fácil porque hoy en día lo que tú estás diciendo, la educación está yendo hacia ese costado, hacia ese lado, hacia Ujú. realmente dar el mismo valor. Y yo lo veo con mi sobrinita y con sus amigos que son muy a la par en el colegio, cómo manejan el tema de las emociones y de validar también que los hombres se sientan mal, que los hombres también necesitan cariño, que necesitan apoyo de la misma manera y que hay algo, hay una paridad, ¿no? Hay una cosa que es innegable, que es lo que tú dices, las emociones. Hombres o mujeres tenemos emociones. No son más válidas las o más valiosas las de las mujeres porque somos mujeres o las de ellos porque son hombres. Nada que ver. Es exactamente igual. ¿Qué herramientas podrían de pronto ser útiles para un hombre que de pronto en su machismo, en su rudeza, no quiere sentirse vulnerable, de pronto no se quiere exponer ni decir en voz alta a su círculo, tal vez,
que le cueste trabajo, porque entiendo que cuando se sienten así, cuando están transitando con algo que se está realmente como haciendo mucho más fuerte internamente, quisieran primero que todo hacerse cargo de ellos sin necesidad de derrumbarse delante de su círculo para no sentirse tan vulnerable. ¿Qué podrían hacer en primera instancia y para poder como echarse ese salvavidas, pero además de eso, para poder entender y aceptar que pedir ayuda no es debilidad? Bueno, yo creo que aquí la sociedad en general tenemos un gran papel y es igual que esta pequeña conversación que estamos teniendo aquí y que seguramente alguien le haga un clic, sea hombre o mujer, ¿no? Y conozca a alguien o diga, pues para mí o que se sienta que esto existe, que esto está pasando y que si alguien se está sintiendo mal, que tiene todo el derecho de pedir ayuda, de hablar, de expresarse, aunque sea un poquito, aunque sea un mínimo paso, que sepa que se puede. Porque yo me doy cuenta en consulta de que muchas personas, por ejemplo, vienen, ¿no? Pensando, wow, esto solo me pasa a mí y Dios mío, qué mal o qué vergüenza o qué tristeza o qué enojo que esto solo me pasa a mí cuando muchas veces lo hablamos y se dan cuenta de que esto pasa a más personas, es como que de repente, ay, no me pasa a mí solo, ¿no? Sino que son más personas las que están transitando esto o lo han transitado y eso ayuda mucho. Somos seres humanos, somos seres sociales y al final ver en el otro que también es como yo o que yo soy como él, nos ayuda mucho. Entonces, el simple hecho de que se hable de esto, de que se empiece a como a tratar más el tema, ¿no? Porque igual que lo que hablamos con las mujeres, se habla mucho de lo que está pasando a la mujer y cómo se siente y los derechos de la mujer. Bueno, pues también hablar de esta parte que está más, digamos, más, que a día de hoy no se trata tanto. Y eso yo creo que puede hacer que poco a poco se normalice y que cada vez sean más capaces pues de querer, ¿no? De querer pedir esa ayuda o de querer expresarse o de lo que necesiten. Bueno, pero aquí sea hombre o mujer, pero yo creo que más como en los hombres particularmente. Yo creo que hay como una reticencia o un poquito de temor más a levantar la mano en su familia, en su círculo cercano, a su pareja y decirle, hey, necesito ayuda. ¿Qué tan bueno es pedir ayuda a una persona tan cercana, a la familia, a la pareja en este caso? Primero que todo, entiendo por un tema de exponerse a que Ujú, sea, ¿no? Se tiende muchísimo, no por maldad, sino más bien siento yo que por un poco de frustración por parte de la familia, pues sus seres amados, queridos, que no quieren ver a a su familiar mal, ¿no? ujú, Quieren hacer algo, y resultan haciéndolo todo al revés, porque entonces empiezan por invalidarlo. Eso no es nada, eso no se preocupe que eso es una bobada, ¿no? Empiezan a invalidar un poco como queriendo dejar pasar, como no, no pasa nada, no llores, no, pero no te pongas así, pero no porque no quieran ayudarte, sino porque en realidad, pues primero se identifican con tu dolor, les afecta, les duele y no quieren verte mal, por supuesto. Quisieran que ujú. todo pasara, pues no saben qué hacer con esto. Entonces, ¿qué tan positivo, qué tan bueno realmente es pedir apoyo, pedir ayuda de la familia o debería ser más bien de una persona completamente neutral, que no conoce tu historia de cerca y que tiene, digamos que como un asomo de amañamiento, como de un lazo, ¿no? Ujú, Afectivo? ujú. Esto que comentas me parece súper interesante porque muchas veces las personas lo que hacemos es proyectar en la otra persona, ¿no? Proyectamos mucho. Somos como una película de un proyector de cine, ¿no? Que estamos ahí en la pantalla proyectando. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces, como tú dices, veo a alguien mal y me recuerda a eso que yo tengo y no, no, tú tienes que estar bien y lo que hablábamos antes, ¿no? Al final nadie te puede decir lo que tú estás sintiendo, solo lo llevas tú, ¿no? Y lo sabes tú. Entonces, yo lo que les diría a esas personas es que si realmente están sintiendo que algo está pasando, que hay un bloqueo, que hay una limitación, que hay un malestar, que lo busquen y si no lo pueden encontrar cerca, porque a veces
pasa, tengo casos en consulta que me dicen es que mi ambiente no está en esto para nada, no, pero existen esos ambientes y existe esa ayuda, que estar está y que quizá hay que hacer un poquito más de esfuerzo y a veces es difícil y lo entiendo, porque a veces cuando no es tan cercana hay que hacer un poquito más de esfuerzo, pero que está y que nadie se quede con la sensación de sentirse mal y no busque una ayuda o lo que necesite, porque creo que eso es fundamental. ¿Cuáles serían los síntomas que denotan que un hombre puede estar sintiendo depresión o que puede estar entrando en ansiedad o que puede estar entrando a un desequilibrio emocional que sea evidente para él, pero que de pronto no lo identifique tan fácilmente o lo trate de negar? Yo diría, más que basarme, por ejemplo, en síntomas concretos, yo hablaría de algo muy general y es cuando alguien siente que, que algo está pasando dentro de sí mismo que no está bien, que le está, pues eso, le está impidiendo tener una sonrisa, le está impidiendo disfrutar, le está impidiendo. Cuando algo cuando ya no es de un día, sino que es de varios días que esto ocurre, ahí yo creo que ya es el momento. O sea, ni siquiera me basaría en síntomas concretos, sino en escucharte un poco y decir, uy, es como si no pudiese, como si algo me bloquease, como si algo me limitase, como si algo estuviera mal dentro de mí. Ya simplemente con eso creo que es muy interesante el tema de mirarlo, ¿no? De trabajarlo. Hay algo que puede hacer eh, darnos cuenta de que un hombre está reprimiendo sus emociones, que no se está sintiendo muy a gusto con su vida y que de pronto tampoco quiere contarlo ni comentarlo para que no sea criticado o juzgado Ujú. desde su vida, por supuesto, porque pues obviamente no quiere transgredir estas creencias de yo soy fuerte, soy macho, puedo con todo. Sí. Y se empieza a refugiar en el alcohol, que de pronto se empieza a refugiar en drogas. Ahí, ¿qué acción puede tomar su círculo cercano a tiempo, antes de que sea demasiado tarde? Vale, aquí hay distintas perspectivas. Bueno, hay una parte en la cual a partir de ser adultos uno se hace responsable de sí mismo, cosa que esto a nivel social nos cuesta muchas veces hacernos responsables a todos, de cada uno de nosotros. Porque a veces si tú le das la ayuda a alguien y no la quiere, no la va a aceptar. Entonces, eso es importante, ¿no? Que la persona se haga responsable y vea lo que está pasando, o al menos, pues eso, no esa sensación de decir algo está pasando y necesito trabajar esto. En sistémica, por ejemplo, los padres pueden trabajar a los hijos en este caso. Eh, y las parejas también se pueden trabajar, ¿vale? Hay como energéticamente hay un contrato en el que tú puedes trabajar a tu pareja y a tus hijos, pero nunca, por ejemplo, hacia atrás a tus padres o a tus abuelos o a alguien que sea tu amigo o tu amiga. Pero sí que ahí sí que pues, se podría hacer, por ejemplo, trabajándolo con una constelación en sistémica, hacia tu pareja o hacia los hijos, en este caso. Muy interesante, sin duda. Siempre hay herramientas, eso es lo que hay que hacer, hay que saber y eso es lo que hay que entender. Siempre hay muchas herramientas, pero ¿cómo hacer que los hombres vayan suavizando un poquito, soltando un poco esto aprendido y que puedan responsabilizarse de sus propias emociones, que puedan gestionarlas, que puedan decidir hablar abiertamente, para que no se vuelva un cúmulo de cosas, para que no se vuelva como un basurero que va llenando, llenando, llenando y llena un momento determinado y pues ya no cabe más basura y explota? Ujú. ¿Cómo hacer? ¿Cómo pueden hacer los hombres para poder en su día a día ir haciendo como te lo propongo yo, como unos ejercicios básicos
de comunicación consigo mismo. Yo digo que meditar es algo que les funciona muchísimo Sí. y efectivamente quedan los 3 o 4 hombres que se han acercado para tomar clases de yoga, por ejemplo, y efectivamente dicen qué maravilla, me siento muchísimo mejor, Ujú. empiezo mejor y empiezo también a entender que puedo expresarme libremente. Entonces, ¿qué ejercicios, qué hábitos, podríamos decirlo de esta manera, se podrían Ajá. diariamente en su vida para que puedan tener una mejor gestión de sus emociones y que ese basurero no se llene, no se llene, no se llene y no llegue a colmarse algún día? Vale, pues este basurero del que hablas yo le llamo desconexión. Es decir, he desconectado tanto mi mente de mi cuerpo que el día que lo conecto me viene toda la basura que no he sacado. Entonces, ¿qué ocurre? Que la idea es conectarme un poquito cada día. Si yo Ujú. me dejo desconectado, desconectada mucho tiempo, es cuando viene toda la basura. ¿Cómo me conecto cada día un poquito? Bueno, pues en yoga tenemos el magnífico pranayama o respiración, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de aprender a respirar, para mí básico, fundamental para todo en la vida. ¿Por qué? Porque primero puedo gestionar de muchísima mejor manera cualquier situación en mi vida. Segundo, estoy conectando cuerpo y mente porque la respiración es un puente entre los dos y lo que hace es que esté ese cable conectado y no desconectado. Y luego hay una cosa que es muy básica, pero que funciona muy bien, y es el tema de escribir. Yo sé que hay mucha gente que me va a decir, uy, ¿cómo me voy a poner a escribir? Qué pereza. Pues es algo muy básico y que sirve mucho. ¿Por qué? Porque ordenamos toda esa lavadora que tenemos pum, 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 dando vueltas, que no sabemos ni la ropa que hemos metido, ahí, pum, 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 pum. De repente la tiendo y empiezo a decir, que está aquí la camiseta roja, aquí están los pantalones, tal, ¿no? Y ese escribir de repente me ordena muchísimo. Cuando está todo almacenado aquí, lo magnificamos mucho más. Cuando lo soltamos, cuando lo verbalizamos, por ejemplo, con otra persona, o cuando a través de nuestra mano, que también es importante porque estamos conectando cerebro a la hora de escribir con la mano, Trata estamos creando otra de conexión. computador, yo siempre les digo, no se trata de escribir en el computador, ni en el celular, en notas, o nada, es escribir con puño y letras. Eso es, además, la tecla, eh, ten- prácticamente todas las teclas son iguales, no tienen la misma forma, entonces el cerebro no entiende esto es esto, esto es lo otro. Cuando dibujamos, hacemos un dibujo, o sea, perdón, cuando escribimos, tenemos una caligrafía, le estamos dando ya como un poder y una intención a cada una de esas letras, que forman una frase, que forman una oración, ya le estamos como dando un plus, no solamente la tecla pom, 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 sino ese, no sé, cómo ponerle más amor, ¿no? Estás escribiendo y estás como, de alguna manera. Entonces ayuda muchísimo. Luego, por ejemplo, yo tengo un ejercicio que es muy fácil también. Yo creo que al final lo fácil es lo mejor porque es lo que hacemos. Cuando nos complicamos mucho, dejamos de hacerlo. Total. Y es, por ejemplo, ante una situación de tema de control, ¿no? Y lo que hago es dibujamos un muñequito como el de jengibre y dentro del muñeco voy a poner todas esas cosas que yo controlo, que puedo controlar, por ejemplo, en un ámbito, en el trabajo, ¿no? Y fuera voy a poner las que no puedo controlar. Y siempre quedan dudas de esto sí o esto no. Pues esto lo voy a escribir como en el bordecito del dibujo. Entonces me voy a parar un rato y voy a reflexionar. Lo que está dentro realmente tiene que estar dentro, lo que está fuera realmente tiene que estar fuera. Y luego esas cosas que no tengo muy claras las voy a colocar dentro o fuera. Y hay un montón de ejercicios sencillos que me ayudan también. Por ejemplo, de gestión emocional. ¿Cuántas veces mostramos una emoción cuando en realidad queremos mostrar otra? A veces mostramos enfado cuando en realidad es tristeza. Ujú. Entonces, ser consciente de, oye, que estoy mostrando, me estoy enfadando, pero es que realmente lo que me pasa es que estoy triste. Pero igual socialmente está mejor visto que me enfade. O en mi familia yo no podía llorar. Entonces, ¿por qué no estaba permitido? Entonces, lo que hacía era enfadarme para tapar esta emoción, que también es algo muy curioso que nos pasa a todos, ¿no? Que a veces en nuestro círculo no estaba permitida una emoción y la suprimo. Entonces, lo que hago es utilizar otra en función de esa. Hasta que un día de
repente, pum, trabajando, te das cuenta que esa emoción ha estado bloqueada, ha estado congelada y puf, eso te libera muchísimo también. Eso que acabas de decir me hace conectar un poco con algo que también habíamos conectado antes y es el tema del duelo en los hombres, por ejemplo. Ajá. Menciona la pérdida, eh, el duelo en los hombres es muy distinto al de las mujeres. Y además los hombres siempre tienden como a ser el sostén, el soporte, yo estoy bien, tengo que ser fuerte, y tú, mujer, llora, siente, tranquila, que yo estoy aquí para sostenerte y para abrazarte, pero ellos reprimen al final. ¿Cuál es esta diferencia entre el duelo, cómo lo viven los hombres? Hablando Bueno, también desde duelo de pérdidas de seres queridos, de hijos, de una ruptura, ¿no? De una ruptura de pareja, de una separación. pues sí que es verdad que a día de hoy el hombre ya en este aspecto se expresa un poquito más porque antes sí que pasaba, pues eso que la sensación era de, pues de no lloro, de esto lo llevo por dentro. El otro día, por ejemplo, era muy curioso porque una persona me preguntaba que bueno, había fallecido alguien cercano a esa persona y me decía, no he llorado y es normal. Mm, Entonces, al final, no por llorar más, quieres más, o sea, vas es a querer más o vas a querer menos, no. Es simplemente una manera de soltar. El llorar es soltar, ¿no? Es una emoción que nos está avisando de que algo está pasando y que lo que nos ayuda es como a soltar todo eso que tenemos dentro y a canalizarlo. Entonces, creo que aún queda, pero tanto en hombres como mujeres, esa sensación de tengo que ser fuerte, de tengo que, por ejemplo, un hermano mayor, ¿no? Que fallece un padre o una madre y el hermano o hermana mayor de tengo que ser fuerte, tengo que llevar, porque mis hermanos son más pequeños, porque entonces sí que muchas veces está ese pensamiento y bueno, también al final para que un duelo lleve su proceso y consiga cerrarse, pues a veces no significa llorar, pero sí significa sacar aquello que llevo dentro. Quizá si me quedo, siento que me quedo algo pendiente con esa persona a trabajarlo, eh, puedo seguir apoyando a los demás, pero entendiendo que yo también estoy pasando por ese proceso. Es decir, si ahora un barco se hunde y vamos tres personas en el mismo barco, vamos a tratar de salvarnos cada una, ¿no? De alguna manera. Entonces vamos a buscar la ayuda afuera. Esto es un poco lo que pasa también cuando hay un duelo, por ejemplo, ¿no? Que a veces tratamos entre la familia de sostenernos y a veces es muy difícil, porque si yo estoy mal y tú estás mal, al final no podemos permitirnos nuestro espacio de duelo, ¿no? Por así decirlo. Entonces creo que aquí también es importante el, dentro de que se hable entre esas personas, que también se apoyen con gente externa a lo sucedido. coincidimos y en resumen es la comunicación, la base de todo, para poder fluir con las emociones, con todo lo que está surgiendo adentro, para poder también generar esa confianza de que el otro pueda realmente sentir que contigo pues se puede expresar sin miedo a ser juzgado, sin miedo a ser reprimido, sin miedo a que sea invalidado. Creo que va a ser parte de ahí. Bueno, Mileire, se va pasando el tiempo y quiero que para ir cerrando Sí. hagamos un resumen un poco más intenso y profundo sobre puntos clave que sean o que realmente puedan ser una connotación de lo más difícil de ser hombres en esta sociedad hoy en día. Perdona que se cortó de no más, disculpa. Lo más difícil de ser hombres hoy en día. ¿Qué es ese peso o ese precio que tiene que pagar hoy en día? Pues yo siento muchos hombres asustados con respecto, aparte del tema emocional que hemos tratado,
con respecto de cómo comportarse con las mujeres. Total. Siento que hay mucho miedo por parte de ellos de cómo comportarse. Por ejemplo, un día un conocido me decía, yo es que abro la puerta, pero es que le abro la puerta tanto a la persona, o sea, sea hombre o mujer, a la persona que pase delante mío y no quiero que se vea como algo machista o no quiero que al final... em, yo creo que lo que dices, comunicar y decir las cosas y no a veces el hecho de ser educado no significa ser machista, ¿no? Entonces también no dejar de hacer ciertas cosas por cómo las pueda ver la otra persona. Y con esto generalizo a todo. Es decir, si yo desde mi centro, desde mi eje, estoy haciendo algo que yo considero que para mí o en mi perspectiva está bien y lo estoy haciendo desde un centro y desde una normalidad, la otra persona también tiene que hacerse cargo de cómo interpreta eso. ¿Cómo lo Es un recibe? un poco una situación o una conversación de un adulto a un adulto. ¿Qué Ujú. pasa? Que muchas veces estamos, aquí ya entro ya en otro tema, pero en análisis transaccional, estamos en el estado niño en vez de en el estado adulto. Entonces, cuando una persona está en un estado adulto y otra está en un estado niño, es imposible que haya comunicación. Entonces, para mí partimos de la base también de la responsabilidad. Si yo estoy haciendo algo y siento que no lo hago por fastidiar a nadie y entra dentro de una lógica y a la otra persona le sienta mal, bueno, pues también habrá que ver por qué a la otra persona le sienta mal, ¿no? Entonces, que no, que no tengamos miedo a ser quienes somos, tanto hombres como mujeres, volvemos a lo mismo, ¿no? Pero lo digo por estos hombres asustados a veces, que sigas siendo como tú eres y si en algún momento hay algo que no, que sientes que alguien te dice o abierto a conversar, abierto a exponer, pero tampoco dejar de ser quien eres, ¿no? O sea, quiero decir que en un equilibrio también, todo, Un ¿no? poco lo que hablábamos del el efecto que genera esta cantidad de información en redes sobre el coaching de parejas y demás, que para conseguir pareja tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, ni se te ocurra las estrategias, ¿no? Para tener éxito, que al final lo que hacen es que, pues, te muestres como una persona completamente opuesta a lo que eres. Sí, y a veces en el querer y no parecer una cosa acabas pareciendo lo que no eres para nada. Entonces, yo creo que es peor. O sea, al final uno o una tiene que ser quien es. Y sentirse a gusto con lo que es y con lo que representa. Y si en algún momento a alguien le molesta, pues vale, pues estamos abiertos a comunicación. No podemos gustar a todo el mundo. Siempre digo esta frase, no somos un helado y no le podemos gustar a todo el mundo. Entonces, también entendemos que desde el estado adulto va a haber cosas que yo decida y que a otro no le pueden gustar. Pero no puedo vivir esperando a que todo el mundo le guste lo que yo hago, porque es que no viviría. Exacto. Ya vamos a ir cerrando. Y para ir cerrando, quien quiera ir haciendo una pregunta o si quieren hacer algún comentario, bienvenidísimo. Mientras estos últimos minutitos aprovechando esta conversación con Legre, que está súper interesante, nos podríamos quedar muchísimo más tiempo. Pero bueno, para ir cerrando, mi Leire, ¿qué sería lo más importante que destacarías hoy en día de, de esa coraza que se han formado los hombres o que como sociedad hemos ido formándole a los hombres? ¿Qué destacaría en qué sentido? ¿Qué sería lo que realmente podría ir quitando un poquito esas capas de esa coraza, tanto a nivel social? Porque esto no se trata solamente de el hombre tiene que responsabilizarse de hacer esto, esto, esto y esto, dejar de creer en esto, desvirtuar todo esto aprendido, empezar a Ujú. desinstalar el disco duro para poder instalar información nueva, sino que también un poco como mujeres, obviamente, y hacemos un papel muy importante, como familia también, como educadores también, como sociedad en general. Pues, por ejemplo, el otro día cuando hablábamos, ¿no? De lo del tema de las tareas del hogar, ¿no? Ujú. Que muchas veces las mujeres, sin darnos
cuenta, pues decimos, ay, no, que eso está mal, o ay, es que no lo sabes hacer. Estamos desvirtuando a la otra persona. Estamos como diciendo, no, lo mío es lo válido y lo tuyo no lo es. Entonces, cuidado con estas cosas que a veces no nos damos cuenta y que también hacen pues que ese caparazón que dices también se haga más fuerte, ¿no? Y se diga, bueno, pues oye, si no lo hago bien, pues oye, ya está, lo dejo, ¿no? Lo abandono. Cuando en realidad las cosas, otra vez hablamos de la comunicación, dichas y trabajadas desde mira, mi manera de hacerlo es esta, tu manera de hacerlo es esta, lleguemos a un equilibrio entre las dos partes, o si esto no lo sabes hacer, igual que yo no sé hacer lo otro, te lo explico con calma, con tranquilidad y con mucho amor, ¿no? Si en vez de esperar a que tú lo hagas como yo quiero que lo hagas o como yo creo que tiene que ser. Entonces, no invalidar a la otra persona, porque quizá en eso no sabe hacerlo, pero quizá yo no sé hacer otra cosa y Exacto. esa persona sí. Entonces, a veces no somos conscientes de esta parte, ¿no? De, oye, tú no sabes hacer esto, ¿vale? Pero es que igual yo no sé hacer otra cosa que tú sí que sabes hacer y que se Ujú. te da bien. Entonces, como al final ir completando todo Sí, eso. generar un equipo, una afinidad y un poco como de yo Totalmente. apoyo en esto y tú me apoyas en esto y podemos aprender los dos de cada uno y no se hace tan pesado. Totalmente, es que yo pienso, por ejemplo, en el tema de las relaciones, no hay nada escrito, no hay, o sea, no hay una pareja que digas, no hay que ser como esta pareja. ¿Por qué? O sea, al final una pareja se trata de, como decían en India, ¿no? Que me gustó mucho, estamos en pareja porque la vida a veces ya es demasiado difícil, ¿no? Entonces, si estamos en pareja es como para, bueno, pues para apoyarnos en los momentos y para compartir algo bonito entre las dos personas, ¿no? Entonces, si a ti te gusta, yo qué sé, cocinar y a la otra persona le gusta limpiar, pues ¿qué problema hay? Pues tú haces esto, yo hago esto y ya está. Y quizá en otra casa es diferente. O sea, de lo que se trata es de que al final las dos personas, al final en una pareja de lo que se trata es, en sistémica se ve muy fácil, un equilibrio entre el dar y el tomar. O sea, que haya un equilibrio entre lo que yo doy y lo que yo recibo. Y no tiene que ser en un solo ámbito, sino en la pareja en general. Y si eso está equilibrado, todo está bien. Bueno, pues por eso se llama pareja. Tiene que haber una paridad, tiene que haber una igualdad en todo. Y eso Igual sí, que perdona, igual que en las relaciones de amistad. O sea, al final cuando una persona siempre hace, ¿qué ocurre? Se cansa y dice, oye, ya está, ¿no? No hay como la típica foto esta que sale uno regando al otro, que es como una cabeza que es una plantita, y se ve uno regando al otro, ¿no? Entonces, yo creo que se trata de eso. exacto. Y ahí vienen todos los roles que tú hablabas de, no solamente los quehaceres de la casa, de cuidar a los niños, porque hay muchas mujeres que en su machismo sin querer, de todas maneras terminan diciendo, ay, es que mi marido me ayudó hoy con el niño, voy a ver si me ayuda a tender la cama, voy a ver si me ayuda con tal cosa. No, es que es un equipo, lo que estábamos hablando ahora, que tiene que Sí, haber una fusión de todo para que pueda funcionar. Entonces, no estamos invalidando tampoco, es decir, él hace parte de este equipo, ¿no? Él hace parte de esto, yo también. Entonces, como equipo, pues estamos igual de comprometidos. totalmente. La palabra que has dicho es clave. Y siempre la pongo de ejemplo. No me ha ayudado a hacer o no le he ayudado a hacer, hemos hecho. Y da Exacto. igual que sea, qué tarea sea. O sea, puede uno ir a comprar, el otro hacer la comida, da igual. Ajá. El tema es que no me ayuda a hacer. No, es que es tema de los dos. Y en cada casa se sabrá quién hace qué. O sea, eso, como decíamos, no hay nada escrito, ¿no? Pero sí que tiene que haber un equilibrio en el conjunto de la pareja. Si uno decide hacer una cosa y el otro otra y se complementa perfecto. Eso genera muchísimo conflicto interno, también mucha desigualdad entre el rol del hombre, de la mujer, de lo que estamos hablando ahora, y es un poco también injusto, tanto para la mujer como para los hombres. Mi Leire linda, qué dicha, ha sido una charla deliciosa, fantástica, qué rico tenerte en este espacio y esperamos seguir compartiendo contigo muchísimo, muchísimo más. Esperamos verte de nuevo por aquí. Gracias, gracias, gracias por tu tiempo. Ya tú lista para descansar, que ya son las 9 de la noche. Sí,
por aquí son las 9 y Gina, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir contigo en tu espacio, que me ha encantado, lo he pasado muy bien con esta charla y cuando quieras. Y yo también he disfrutado mucho y espero que todos los que se han unido también la hayan disfrutado. Así esta pausa para los que están aquí por este ladito al mediodía deliciosa para reflexionar un poquito sobre estos temas que pues que bueno, que no hace como nos sobra de vez en cuando para reflexionar. Y Milady, mil gracias, un abrazo inmenso para ti, que pases una bonita noche. Gracias a todos por haberse conectado. El live quedará publicado para que puedan verlo en otro momento del día, que puedan, por supuesto, chequearlo, y ahí también va a quedar publicado en tu cuenta, Leire. Tú Ok, haces una virtual, ¿no? sí, Ok, correcto. ahí estarán los datos también de Leire. Pues nada, muchas gracias a todos también por estar, porque sin ellos pues no hubiese habido charla en directo. Y cualquier pregunta que quede, que me pueden mandar un privado y yo contesto a todo el mundo, que nadie se quede con ninguna duda, vaya. Perfecto. Y también tú haces constelaciones familiares, aparte de psicoanálisis, y cuáles son tu portafolio de servicios que ofreces. Bueno, sistémica van las constelaciones familiares, el trabajo de sistémica, que es lo que estoy especializada en lo que trabajo día a día en consulta. Y bueno, también estoy en psicoanálisis y infanto-juvenil y gestión emocional. Maravilloso, mi Leire linda. Entonces, bueno, hasta una próxima oportunidad. Que tengan un feliz resto de día por este ladito. En España, que tengan una bonita noche. Descansa. ¡Mua! Besos y abrazos. Un beso Gracias. enorme. Chao, chao. Chao.